Noreña, en el centro del paraíso. El concejo de Noreña, situado en el centro geográfico de Asturias, destaca por su peculiar tamaño. Con poco más de 5 kilómetros cuadrados, es el municipio más pequeño del Principado y de los más pequeños de España. Su territorio se reparte como un archipiélago en el concejo de Siero. En el centro, Noreña, capital del concejo. Al norte, las entidades de San Andrés, La Felguera, La Carril, Serrapicón, La Braña, Otero y La Peral. Al sur, en el límite de los concejos de Siero y Langreo, el núcleo de La Pasera. Aunque nombrada ya en escritos del siglo X, fue en el siglo XII cuando se recoge el nombre de Noreña como un lugar poblado. Al comienzo del siglo XIV, Noreña está vinculada al señorío de Rodrigo Álvarez de Asturias, quien se la dejará en herencia al futuro rey de Castilla, Enrique II, conocido como Enrique de Trastámara, y este a su vez a su hijo bastardo, Alfonso de Enríquez, a quien nombró conde de Noreña en 1372. Juan I, heredero del trono de Castilla, ayudado por el obispo de Oviedo, Gutiérrez de Toledo, tuvo que reprimir las sucesivas rebeldías de su hermano, el conde don Alfonso. El condado de Noreña fue entregado por Juan I al obispo de Oviedo en 1383 en agradecimiento por su ayuda, mientras que el resto de las posesiones quedaron en manos del rey, quien para evitar nuevas sublevaciones las ligó al heredero de la corona, que a partir de entonces llevará el título de Príncipe de Asturias. Los obispos mantuvieron el título honorífico de condes de Noreña hasta 1954. La escasez de tierras debido a lo reducido de su territorio favoreció que se desarrollase desde el siglo XVI una importante industria artesanal dedicada a la fabricación del calzado y al curtido del cuero. A finales del siglo XIX, esta industria artesanal fue desplazada por la elaboración de productos chacineros, que proporcionó el gran crecimiento económico de la villa de Noreña. La iglesia de Santa María es un templo de carácter monumental renacentista ubicado sobre uno anterior de época románica. En su interior destaca el retablo mayor procedente de la iglesia de San Pedro de Torrelobatón, Valladolid, adquirido en 1948. Elementos renacentistas y manieristas serán la mano para formar esta joya artística. La Capilla de la Soledad o Ecce Homo, ubicada en la zona del Castañeu de la Soledad, es un templo construido originalmente en 1665, siendo esta una donación del ilustre noreñense Lucas Muñiz. En 1901 fue devastada por un incendio y 2 años después fue reconstruida en su ubicación actual. Y en 1953 fue remodelada por Enrique Rodríguez Bustelo. En su interior se encuentra un retablo barroco, donde se sitúa la imagen del Ecce Homo, obra del escultor sevillano Gregorio Galán del Amo. En septiembre en este templo se celebra una de las manifestaciones religiosas más importantes de Asturias y fiesta mayor de Noreña, la fiesta del Ecce Homo. La casa consistorial, inaugurada en 1953, fue obra del arquitecto noreñense Enrique Rodríguez Bustelo. Es de estilo clásico con torre entre 2 cuerpos asimétricos. Delante de su fachada principal se ubican los jardines conocidos por El Parque o los jardines del ayuntamiento, diseñados por el arquitecto Francisco Casariego en 1930. El Palacio de El Rebollín es una gran muestra de la construcción palaciega asturiana. Es el resultado de diversos momentos constructivos centrados entre los siglos XVI y XVIII. De planta rectangular, presenta en su fachada principal los escudos de las armas de las familias Argüelles y Argüelles-Quirós. En este palacio nació Alonso Marcos de Llanes, nombrado arzobispo de Sevilla en tiempos de Carlos III. También conocido como Palacio de Lorenzana o de la Mariscala, el Palacio de Miraflores se ubica en la zona de la Ferrera y data de finales del siglo XVI. Fue construido con un estilo clásico de influencia herreriana por orden de Gabriel de Lorenzana. Adosada a él se encuentra la capilla dedicada a San Joaquín y Santa Ana, consagrada en el año 1760. Este palacio fue la residencia en sus últimos años de vida del político y economista ilustrado asturiano Álvaro Flórez Estrada. Anclado a media ladera de la colina del Rebollín se encuentra la Torre del Reloj. Es una construcción del último cuarto del siglo XVII. Este compañero de despertares de planta cuadrada se alza a 13 metros de altura con una división de 3 pisos. Rematando la cubierta a 4 aguas se encuentra una estructura de hierro que soporta su campana y veleta.
El reloj actual del año 1864 es obra de José Martínez y es conservada por Fernández Iglesias y su hijo Víctor hasta la fecha, donde se mantiene en continuo movimiento para marcar el pulso de la vida. En ella se ubica la oficina de información turística y en la primera planta el centro de recepción de visitantes. El kiosco de la música, situado en el Paseo de Fray Ramón, fue proyectado en el año 1892 por el arquitecto Juan Miguel de la Guardia. Es una construcción de planta octogonal con estructura de hierro y madera, cúpula de escamas de zinc y un remate en forma de aguja. Tiene una cuidada ornamentación con motivos florales y musicales. Construida en 1874 y situada en la calle del mismo nombre, se encuentra la casa donde veraneó el escritor y periodista asturiano Ramón Pérez de Ayala. Un claro reflejo de su vinculación con Noreña es su relato Luz de Domingo, donde Noreña aparece con el ficticio nombre de Cenciella. En el barrio del Truebano se encuentra la Casa de Llano Ponte. Es una construcción de finales del siglo XIX. Destaca la decoración modernista de sus balcones y los miradores de fundición. En esta casa pasó temporadas el pintor Evaristo Valle entre los años 1903 y 1904. En la calle de la Libertad se encuentra la Casa de Cultura Severo Ochoa desde 1999, siendo el edificio reformado de las antiguas escuelas graduadas de 1933. En 1915, los indianos Manuel Rionda y Pedro Alonso promovieron la construcción de este edificio para albergar la sede de la fundación, que tenía como fin promover la educación de los niños de Noreña. Las escuelas se inauguraron el 29 de enero de 1918. En la actualidad, alberga el Centro de Apoyo a la Integración ADEPAS. La casa de Pedro Alonso, mandada a construir por él mismo a principios del siglo XX, presenta el eclecticismo propio de las casas indianas, las cuales acentúan el prestigio social de sus dueños. El jardín es una pequeña zona en la que encontramos árboles asturianos y americanos. El antiguo depósito es un edificio en piedra con planta rectangular y sección trapezoidal diseñado por Ricardo Casielles. Fue mandado construir por la viuda de Pedro Alonso una vez la traída de agua llegó a Noreña en el año 1929. Desde el año 2008 se ubica en su planta baja la sala de exposiciones Antonio Mingote. Vigilante en el Paseo de Fray Ramón se alza la figura de Pedro Alonso, benefactor de Noreña, encargado entre otras cosas de traer el agua al casco urbano y crear las escuelas de la Fundación Rionda Alonso. Es obra del escultor Mariano Benlliure. Siguiendo el paseo te saluda el entrañable Gochu del escultor Iglesias Luelmo, homenaje al animal que aporta la materia prima de la industria chacinera del concejo. El Parque Municipal Los Riegos está situado en la zona destinada a equipamientos deportivos y escolares del municipio. Cuenta con un parque biosaludable, un parque infantil, un bar y zona recreativa. A la orilla del río Noreña, esta hermosa zona verde con abundante arbolado da sosiego y bienestar a los vecinos y visitantes de Noreña. Muchos peregrinos que seguían la ruta costera se desviaban hacia Oviedo para visitar su catedral, las reliquias albergadas en su Cámara Santa y honrar al Salvador. El camino de Santiago por Noreña viene desde Pola de Siro por la Carrera y pasa al lado del Palacio de Miraflores. Entra en Noreña por Flórez Estrada, sube por la calle Socarrera hasta la Cruz y sigue por la Plaza de la Constitución hacia el Paseo de Fray Ramón en dirección a la iglesia de Santa María. De ahí seguiría por el camino de Les Viñes, que al no estar practicable se sustituye por la avenida de Oviedo hacia la iglesia de San Martín de Argüelles. Hay que recordar que la villa contaba con un hospital de pobres y peregrinos, construido en 1593 entre las calles Fray Ramón y Doctor Cuesta Olay. Noreña hace honor al título de capital gastronómica de Asturias. La calidad de los productos derivados del vacuno y del cerdo, junto al buen hacer de los profesionales de la cocina que han sabido conjugar la mejor tradición culinaria con las tendencias actuales, hacen que su gastronomía sea en sí misma motivo para visitar la Villa Condal. Junto a los platos tradicionales de la cocina asturiana, Noreña destaca en la gastronomía con exquisitos platos elaborados a partir de sus productos señeros: el picadillo, el sabadiego, el chorizo, la moscancia, la morcilla y los callos. Noreña también aporta a la repostería un singular dulce, las rosquillas de pepona.
La festividad de San Marcos, patrón de los chacineros, declarada fiesta y actividad de interés turístico regional desde 1997, se celebra en el mes de abril y reúne a numerosos comensales en torno a los dos productos protagonistas, el picadillo de cerdo y el sabadiego. Mención especial deberemos hacer al sabadiego, por tratarse de un exquisito y exclusivo embutido cuyo nombre deriva del día de la semana en que se preparaba. Hoy en día es un manjar a medio camino entre el chorizo y la morcilla, que se elabora con productos de primera calidad. Desde el año 1968 también los callos tienen sus fiestas en el mes de diciembre. Es el plato con que se identifica a la Villa Condal, de ahí la famosa expresión «a comer callos a Noreña». Noreña, en el centro del paraíso, cerca de todo, cerca de ti, te espera, no te dejará indiferente.